Hola, un saludo para todos. Esta vez les quiero hablar sobre otro tema igual de interesante que los otros y tiene que ver sobre el tiempo, cómo la élite Illuminati nos controla con el tiempo. El control sobre la humanidad no solamente es, digamos, controlando la política, la economía, los medios de comunicación, la salud, ¿sí? La ciencia en general, la religión. También está incluido lo que es el tiempo. Y no me refiero al clima, sino al tiempo, el que realmente nosotros medimos con el reloj o los calendarios. Entonces, para ir entrando al tema, ¿se han preguntado alguna vez por qué algunos meses están como desbalanceados? En sí todos los meses están desbalanceados. Por ejemplo, algunos meses son de 30 días, otros de 31. Febrero a veces es de 28, otras veces de 29 días. ¿Por qué, digamos, ese desequilibrio? ¿No se han puesto a pensar por qué? Es que la élite realmente también nos quiere controlar con el tiempo. De esa forma, siempre vamos a estar no solamente desorientados en el espacio, sino también en el tiempo. No vamos a saber nada sobre nuestro pasado, sobre cómo controlar nuestras vidas, porque siempre estará, digamos, enfocado en una referencia falsa. Así que, por ejemplo, para ir viendo e ir comprendiendo todo esto, deben mirar y comprender que los días no son exactamente de 24 horas. El día realmente tiene 23 horas con 56 minutos y aproximadamente 30 a 33 segundos. Eso en un día parece que no es mucha diferencia, mucha cosa, pero si eso lo contamos por un año y lo multiplicamos después por 4, eso da aproximadamente un día. Por eso cada 4 años se agrega un día, porque lo que intenta la élite es, digamos, compensar ese día que se desbalancea por un calendario tan malo, que es el que tenemos actualmente. De allí que se inventaron el año bisiesto, que cada 4 años, pues, se inventan un día de la nada. Los meses realmente no son 12 como nos lo han enseñado. Los primeros calendarios de la humanidad eran calendarios lunares, basados en la luna. ¿Por qué? Porque la luna tiene, digamos, una influencia enorme, no solamente la luna, el sol y todos los demás planetas, ¿sí? Por eso los días de la semana, digamos, tienen nombres de ciertos astros, como por ejemplo lunes, dedicado a la luna; Marte, dedicado al planeta Marte, ¿sí? El miércoles, dedicado a Mercurio; jueves a Júpiter; Venus, que se dedicó así, que es el viernes; el sábado, aunque en inglés sábado es Saturday, se escribe Saturday, que tiene relación con Saturno; domingo, Sunday en inglés, Sunday es el día del sol. Así que los astros tienen una influencia enorme, no solamente sobre el hombre, sobre toda la vida en la Tierra. De allí que se basara, las antiguas culturas en calendarios lunares y solares. De allí que nosotros escuchemos, por ejemplo, que algunas personas les llaman lunáticos, o que, por ejemplo,
en los matrimonios se habla de luna de miel, o que la menstruación en las mujeres se base en el calendario lunar, que menstruan cada 29 días. Y digo 29, no 28, porque los días lunares realmente no son de 28 días, son de 29 días, con más o menos aproximadamente 18 horas. Yo hice yo mismo el cálculo, y los meses lunares no son exactamente de 28 días, sino de 29, con unas horas, varían las horas, dependiendo de la época del año, en la cual pues la luna, el sol, hay unos movimientos que se aceleran, bueno, pero eso es algo complicado para explicarlo ahora. Pero bien, entonces, siguiendo, la luna tiene una influencia enorme, como por ejemplo los animales, por ejemplo las mareas. Hay mareas altas, bajas, dependiendo de la luna, ¿sí? Para cortar, por ejemplo, un árbol debe cortarse en cierta luna. Para sembrar un árbol lo mismo, ¿sí? Entonces, ciertos animales tienen un comportamiento de cierta luna, por ejemplo, para la reproducción. Y así sucesivamente podríamos hablar de muchas cosas, de mucha influencia que tiene la luna. Hay unas cosas espectaculares, pero eso prefiero hablarlo con más profundidad en el libro, porque es un tema bastante extenso. Pero bien, la luna tiene una influencia enorme, y también los demás planetas. Lo que quiero intentar entender con esto es que la astrología es una ciencia real y funciona hasta cierto punto, pero la astrología actual está desenfocada porque se basa en el calendario normal que nos ha dado la élite Illuminati, el calendario gregoriano. Antes era el calendario juliano, ¿sí?, que fue impuesto por Julio César, un emperador romano, y de ahí que tenemos el mes de julio, ¿no? Y también el mes de agosto, que se dedica a Octavio Augusto, de allí a agosto, ¿sí? Todos esos emperadores que eran en sí del Vaticano, ¿no? Por eso el Vaticano está en Roma, en la ciudad de Roma, porque el Vaticano realmente es el mismo imperio romano, se viste de santidad ahora. Entonces la élite Illuminati, el Vaticano, toda esa gente ha intentado controlarnos a través del tiempo. Todo ese esfuerzo con el calendario juliano, después con el gregoriano, porque vieron que el juliano tenía unos errores tremendos, el gregoriano actual también tiene muchos errores, pero se han mantenido con él. El calendario lunar y el calendario solar son los mejores. De allí que el calendario maya y todas las culturas tenían ese calendario lunar. Pero ellos, la élite Illuminati, ha intentado desvirtuar ese calendario para que las personas no crean en él, no crean en los antiguos, en las antiguas civilizaciones. Por eso se hablaba mucho del 2012, que el calendario maya hablaba que el fin del mundo en el 2012. Pero sabemos que, al menos los que investigamos estos temas, que los mayas nunca hablaron que el 2012 era el fin del mundo, sino el fin de la era de Piscis, porque sabemos que existen unas eras de los tiempos, y la era de Piscis se acababa en esta fecha, en el 2012, e iniciaba una nueva era. Entonces era el fin de la era de Piscis, pero no el fin del mundo. Pero entonces le enseñaron a la gente que era el fin del apocalipsis, el fin del mundo, terremotos, todas esas catástrofes. Y como no ocurrió nada de eso, pues la gente dice, no, bueno, los calendarios antiguos, el calendario maya estaba errado, los calendarios están desenfocados, ¿no?, de la realidad. Entonces la gente ya pues con eso comienza a dudar. La élite Illuminati sabe demasiado, son muy inteligentes, no sabios, muy inteligentes, como lo decía David Icke. Pero bueno, en este sentido, vemos cómo entonces ciertos emperadores romanos, como ya les dije, Julio César, quiso quedar en la historia, ¿no?, con el mes de julio, Julio César, Octavio Augusto con agosto, y así muchos otros meses, ¿no? La historia es larga, pero les voy a resumir lo básico. Entonces,
no se han puesto a pensar, el mes de julio se le llamaba Quintil, que Julio César lo cambió a su nombre. El mes de agosto, Sextil, que Octavio Augusto lo cambió a su nombre, agosto. El séptimo mes era para septiembre, lógico, septiembre de séptimo. Pero vemos que septiembre no es el séptimo mes. Octubre de octavo, noviembre de noveno, diciembre de décimo. Pero vemos que diciembre no es el décimo, sino el duodécimo, el mes 12. Noviembre no es el noveno, sino el undécimo. Octubre no es el octavo, sino el décimo. Septiembre no es el séptimo, sino el noveno. ¿Por qué entonces todo ese descontrol? ¿Por qué nos tienen tan mal con el tiempo? Para controlarnos. No corresponden la etimología de los nombres a su origen, ¿verdad? Porque todo eso es hecho a propósito, para que el hombre nunca se ubique en el contexto del tiempo y también del espacio. Entonces vemos cómo toda esta élite se ha esmerado, un esfuerzo grande, porque realmente tenemos un poder inmenso que el hombre aún no se lo cree, ¿verdad? Ahora, volviendo a la cuestión de los calendarios lunares, vemos que les estaba hablando de la astrología. La astrología, les decía, está desenfocada porque se basa en el calendario gregoriano, que es de 12 meses, y de 12 signos zodiacales. Por lo tanto, estoy diciendo que la astrología es real, pero está desenfocada porque, digamos, no va a medir casos, digamos, puntuales. Se va a basar, digamos, en medias verdades. Porque los meses realmente son 13 meses. Por lo tanto, 13 signos zodiacales, 13 constelaciones. Se habla ahora de Ofiuco, no importa el nombre, pero deben ser 13. Hay 13 lunas, 13 menguante, 13 nueva, 13 creciente, 13 llenas, en todo el año. Y entonces, con la astrología normal, que veo que los astrólogos intentan hacer ciertas predicciones o interpretaciones sobre el comportamiento, el futuro de las personas, la carta astral, entre otras cosas, todo eso está desenfocado, llena de errores. Con algunas personas pueda que tenga algunas coincidencias, con algunas personas funcionen, pero con otras no, porque como les digo, se están basando en un calendario errado. Y otro punto que quiero que comprendan muchos astrólogos e investigadores en este campo, es que, miremos, los astros, como ya he visto, la luna, tiene influencia sobre el hombre, las plantas, los animales. Pero esa influencia que tienen los astros, la luna, son, digamos, en las personas, digamos, dormidas. En el hombre dormido va a haber una influencia enorme, como se ha visto que existen los lunáticos, que cuando llega a cierta luna se descontrolan y comienzan a comportarse de cierta forma, tal como los animales y las plantas. ¿Qué quiero ahora entender con esto? Si nosotros despertamos, entonces los astros ya no tendrán influencia sobre nosotros. Lo que se llama libre albedrío comenzará realmente a ser una realidad. Tal como estamos ahora, no existe libre albedrío. No vivimos con un libre albedrío, estamos controlados. Entonces, si existe realmente el libre albedrío, la astrología a nivel avanzado no debe tampoco existir, en el sentido de que la astrología se basa en el control, en la influencia que tienen ciertos astros sobre la vida aquí en el planeta.
Por lo tanto, el hombre está siendo influenciado por los astros del mismo modo que los animales, que hasta donde sabemos no tienen, digamos, una conciencia, tal como al menos lo tiene el hombre. Cierto control o, digamos, esa conciencia, esa moralidad, esa ética, ¿sí? Filosofar sobre él mismo, sobre la vida, eso no lo tienen los animales y las plantas, hasta donde sabemos. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de digamos, salirnos de esa influencia, escaparnos de ese control de los planetas y ser libres, ¿sí? Ser independientes de ello. Al contrario, podríamos influenciar a los planetas. Pero como les digo, ese es un tema bastante, muy avanzado, muy complicado para hablarlo ahora. Tendremos que irnos a otros temas para realmente explicarlo. Y quizás en el libro sí lo explique como un todo, ¿sí? Yo recomiendo que todos los videos míos al menos intenten verlos e ir armando rompecabezas, ¿sí? Porque en el libro intento dar toda esa información como un enorme rompecabezas e irán comprendiendo muchas cosas que ocurren en el planeta y con nosotros mismos. Entonces, eso es más o menos, digamos, una pincelada, ¿sí? Les hablé más o menos por encima para que al menos piensen un poco sobre el tiempo y sepan que es falso todo esto de los meses que nos han dado, los días no son de 24 horas, lo que hacen es redondearlo, ¿no? Es como por ejemplo la velocidad de la luz, no es exactamente 300.000 kilómetros por segundo, eso es una cifra redondeada, ¿sí? Como para que matemáticamente se pueda, digamos, trabajar. O por ejemplo la molécula del agua, que parece increíble, aún no existe una prueba de que sea, digamos, H2O, pero digamos es un convenio científico como para que se trabaje en química, ¿no? Pero no se sabe exactamente cuál es la fórmula de la molécula del agua, ¿no? Bien, todos esos son temas bastante complicados para tratar ahora y espero al menos que esa curiosidad, esa, digamos, capacidad de asombro haya ayudado a despertársela, y me imagino que tendrán muchas preguntas y bueno, en la medida que pueda y tenga el tiempo, pues iré dándoles algunas respuestas a sus preguntas, a sus comentarios, y espero que les haya gustado y hasta pronto.